Hay muchísima participación a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Por ejemplo, nos dice por acá Gilberto Cotúa, nos dice, Soluciones Trasplante, ¿hay manera de revertir el proceso al momento de una primera afección renal? Pregunta él rápidamente, que quizás poco tiene que ver con el trasplante, pero una duda. Digamos, supongo que está preguntando en relación a los estadios de la enfermedad renal. Sí, Pues hay un estadio, por supuesto, siempre insisto en que ante una enfermedad renal o ante la sospecha de enfermedad renal acudir al médico especializado, y este es el nefrólogo. Bueno, bien, ahí se van a dictar las pautas para determinar si esta enfermedad es irreversible o no es irreversible. O sea, estamos hablando de 5 estadios de enfermedad renal y, por supuesto, tu nefrólogo va a dar la pauta en relación a esto. Importante, sí, hay muchos pacientes que se mantienen en un estadio 2 a 3 y para llegar al estadio 5 pasan unos cuantos años por medidas dietéticas, control de la hipertensión arterial si esta fue la causa, control de la diabetes mellitus si esta fue la causa. claro. Esto puede retrasar, por supuesto, el proceso. Y habría que evaluar Probablemente no específicamente. reversible, pero sí puede retrasar que llegues a necesitar una terapia sustitutiva de la función. Ok, Dani Rodríguez también dice por acá, Soluciones Trasplante, trasplante. Jesucristo, el mayor ejemplo, dio su cuerpo, su sangre y su vida para darle vida eterna a la humanidad. También nos dice Freddy Parada, Soluciones Trasplante, el trasplantado obtiene una nueva vida y el donante la gloria de Dios, nos dice él. También pregunta o dice por acá José Gregorio Rojas, yo doné ya casi un año, hace ya casi un año mi riñón a mi madre, gracias a Dios. Enhorabuena. También dice él más adelante, Soluciones Trasplante, me dieron la vida, yo le doy algo de mi vida a mi madre, yo doné, también tú puedes, anímate. Como esto nos llegan más comentarios, los vamos a leer un poco más adelante. Dejamos una pregunta en el aire. El artículo 27 de esta ley de donantes y trasplante de órganos, tejidos y otras células en seres humanos. Dice que todos los venezolanos somos presuntos donantes a menos que en vida hayamos demostrado lo contrario. Pero ¿qué es lo que sucede en la realidad cuando ese paciente fallece? Por ejemplo, doctora, de 10 casos, ¿cuántos familiares se niegan o rechazan el que su paciente o el que su ser querido sea donante? De 10 casos, 8 rechazan. Para aclarar un poquito lo que hablábamos en el segmento anterior, no quise decir que una vez que aceptas la donación de órganos de tu familiar, tienes que correr con algún gasto para en lo que se refiere al sistema de procura y la extracción de órganos. No ocurre así. Esto todo corre por cuenta del Estado cuando se lleva a cabo el proceso. Es decir, que si quiero que mi paciente o mi familiar done sus órganos, yo no tengo que aportar ningún tipo de insumo. Lo que quise decir es que indiscutiblemente cuando llegas a un centro de salud, por la causa que sea, que condujo a una muerte encefálica, y en los hospitales no hay para hacer hematologías, no hay para hacer rayos X, no hay para hacer estudios de imágenes más especializados, y tienes que correr con algunos gastos para mantener a tu paciente, a tu familiar, y de pronto ocurre el lamentable hecho que lo lleva a la muerte encefálica, y luego te acerca un coordinador de la ONTV, de la SPOT, del Fundavene, a decir para que dones los órganos de tu familiar, que va a sentir ese grupo familiar. Probablemente va a decir que no, porque por todo lo que tuve que pasar, entonces se crean... Claro, es un familiar que está desmotivado. Reafirma quizás los mitos, no hay motivación para donar. Entonces, si hace 2 años hablábamos de incentivar la donación de órganos y citábamos a una sociedad más humana, más altruista, más sensible a los problemas de los otros como debemos ser, ahorita no solamente podemos hablar de incentivar a este grupo o incentivar la donación, entonces ya estamos hablando de, no hay recursos en los hospitales, los centros de salud privados, algunos también tienen escasez de algunas dificultades para realizar algún tipo de cirugías, y inclusive el personal médico especializado que estamos preparados en el área de trasplante también ha empezado a emigrar como una cantidad de médicos del país. Ahora, doctora, pero quizás del otro lado no se valora aún más el día de hoy en Venezuela la decisión de los familiares de decir, sí, yo quiero que mi ser querido done sus órganos, mucho más allá de toda esta desmotivación que existe. Claro, siempre el gesto va a ser infinitamente valorado. El hecho es que, por ejemplo, actualmente, al día de hoy, si yo digo que quiero donar a uno de mis familiares o al contrario pasa conmigo, siquiera van a poder usarse mis órganos porque no tenemos para hacer pruebas cruzadas, por ejemplo. No hay las soluciones de perfusión
para lavar el órgano y mantenerlo preservado hasta el momento del implante. Entonces, es un trabajo perdido. Hay muchos y eso es mitos. una realidad que tenemos que tomar en cuenta. Así es. Hay muchos mitos que giran en torno a esto de la falta de cultura de donación de órgano en el país, mucho más allá de las carencias materiales que existen para que el proceso de trasplante o de donación pueda llevarse a cabo de la mejor manera. ¿Cuáles son esos mitos? Por ejemplo, las personas escuchamos mucho que dicen, no, pero es que yo no quiero que lo mutilen. Sí. No, bien, mitos sí, hay muchísimos. Por ejemplo, voy a conseguir un donante en la morgue de un hospital. Falso. No Porque es ahí. ¿quiénes son susceptibles de ser Los donantes? pacientes que pueden ser donantes son los que producto de un hecho de tránsito, un hecho violento, como ocurre también en el país, donde la mayor cantidad de nuestros donantes son productos de hechos violentos, porque tenemos una sociedad violenta. Y los otros son los pacientes quizás con criterios expandidos, los cuales llegan a una muerte encefálica producto de un evento vascular cerebral hemorrágico o isquémico. Estos pacientes tienen que estar en una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados intermedios conectados a un ventilador mecánico. De allí es de donde se toman o donde se puede declarar la muerte encefálica, y antes de que ocurra la parada cardíaca ese paciente debe llevarse a la extracción de órganos. No quiero con los comentarios desestimar o desmotivar la donación de órganos. Por supuesto que tenemos que seguir trabajando en eso, tenemos que seguir cultivando ese principio de solidaridad hacia nuestra sociedad. Pero también es cierto que tenemos que trabajar muchos otros aspectos para poder consolidarnos como un país que pueda hacer trasplantes a plenitud. Por ejemplo, en tanto ¿como eso no se cuáles? remedie, tenemos que lograr unos sistemas de salud que tengan todas las condiciones para poder realizar trasplantes. En el Hospital Miguel Pérez Carreño, por ejemplo, donde trabajé hasta septiembre del 2015, no se está trasplantando porque no hay recursos para poder hacer un trasplante, porque las salas de pabellón no están en condiciones, porque no hay anestesiólogos en el área quirúrgica, por dar un ejemplo de un centro que conozco, pero entonces también preguntemos cómo está el Hospital Universitario de Caracas y las deficiencias que hay a nivel del sistema de salud. En tanto no mejoremos esas condiciones, no vamos a poder siquiera hacer cirugías de otro tipo. Es importante que mejoremos nuestras condiciones desde todo punto de vista, estructuralmente, para poder consolidarnos. ¿Qué garantías hay en Venezuela de que aquí no se trafican órganos, doctora? Que esa es otra de las grandes dudas que tienen muchos pacientes. También se habla del tráfico de órganos. La actividad de donación de órganos está regida, muy bien regida por el Estado desde sus inicios. Para poder optar a un órgano de cadáver, tienes que entrar a una lista de espera, que es una misma lista a nivel nacional, independientemente de que sea un centro público o privado, y vas a entrar a un proceso de puntaje que te va a llevar luego a la asignación del órgano. Para poder hacer trasplantes tienes que trabajar en un centro autorizado para realizar la cirugía. No en cualquier centro de salud puedes hacer un trasplante. Entonces son partes de las fortalezas que tiene el sistema para no hablar de tráfico de órganos en nuestro país, lo cual por supuesto es una fortaleza definitivamente, y eso también debe borrarse de nuestra cabecita cuando pensamos en donar nuestros órganos. No deben ser esas nuestras limitaciones. ¿Cuántas personas hay hoy en lista de espera por órganos en Venezuela? Los últimos reportes que manejé, estamos hablando de aproximadamente unos 1.500 pacientes en espera para un trasplante. ¿De cualquier órgano? De cualquier órgano. En el caso de riñón, que es el tema que manejo, las listas de espera son las que ocupan el mayor número de estos pacientes. Sin embargo, si tomamos en cuenta la cantidad de pacientes en diálisis, el último reporte que tuve a la mano para 2015 eran 16.000 pacientes en diálisis. El 50% de estos pacientes puede optar a un trasplante. Entonces hablemos aproximadamente de unos 6.000 personas que pudieran optar a un trasplante y que no están inscritas no en las están listas. siquiera inscritas en las listas. Entonces también va más allá el llamado a los pacientes que se encuentran en una unidad de hemodiálisis, en diálisis peritoneal, de buscar el acceso. Entonces ahí dirán, bien, qué contradictorio, hablas por un lado de están malas las condiciones, no están las condiciones dadas para trasplantar, y por otro lado nos incentivas, pues sí, porque tenemos que crear la necesidad. En tanto no se refleje la necesidad
que tenemos de solventar el problema, un problema de salud que afortunadamente puede resolverse con un órgano que funciona adecuadamente, como la oportunidad que tenga un trasplante, entonces pues quizás va a haber muchos casos omisos porque no vamos a poder siquiera crear que existe la ¿Y necesidad. por qué existe esta situación? Personas que pueden ser susceptibles de optar por un trasplante de órganos, de ingresar a estas listas, pero no lo hacen. ¿Por qué pasa eso? Hay muchos factores, podemos hablar de factores de índole personal, la motivación que existe en cada uno de nosotros por buscar calidad de vida. Podemos hablar del incentivo que entonces ya hay desde el punto de vista médico o en las unidades de diálisis para incentivar a sus pacientes apenas reciban la primera diálisis deberían iniciar un protocolo de trasplante para ingresar a una lista de espera. Pues desde el punto de vista económico, otra vez volvemos, activar o concluir un protocolo de trasplante representa gastos para los pacientes. Son una cantidad de estudios y evaluaciones que éste debe realizar para poder llevar a cabo su cirugía con la mayor ¿Y son impecabilidad. estudios que el paciente debe costear por sí mismo El paciente debe costear todos sus estudios, para permanecer en estas listas de espera? que en algunos de ellos vencen en 6 meses, otros cada 2 años tienen que renovar anualmente, dependiendo de la condición o la morbilidad o las morbilidades que se puedan añadir individualmente en cada paciente. Como ven, esto es un proceso bastante duro, por decirlo así, pero quisiéramos escuchar el testimonio de una de estas personas que está en lista de espera por un riñón. Vamos a ver qué nos dice. Tengo 2 años dializándome y 2 años que me enteré de que estaba enfermo, pues. La causa que me paró a mí los riñones fue la tensión alta, picos altos y bajos de tensión. Eso fue lo que me estropeó los riñones y que supe que necesitaba, juro, un donante como una semana después de empezar a dializarme. Los médicos me dijeron, mira, la única manera de estar sano nuevamente es esta. Y me plantearon la situación de la donación de riñón. Desde ese entonces estoy buscando un donante y nada, no se consigue. Para que una institución pública te dé la ayuda, tienes que tener el donante. Y eso es lo que falta, pues, el donante y los exámenes. Los exámenes no se han hecho porque no hay reactivos en el país. Hay muchos exámenes que no los están realizando en ningún lado o cuestan mucho dinero para hacerlo. Para conseguir un donante hoy en día se necesita un reactivo especial para mantener el riñón y no lo hay tampoco en el país. Entonces están suspendidas las donaciones a nivel nacional. Que nos ayuden a conseguir los reactivos para las operaciones y que no nos falten medicamentos, porque es terrible cuando nos falta un medicamento. Los medicamentos para la tensión, la mayoría de los enfermos renales sufren de tensión alta y de diabetes y no se consiguen las insulinas, no se consiguen las pastillas para la tensión. Si de repente consigues una pastilla, fue porque te tiraste un calvario de farmacia y la conseguiste, pero te puedes tardar hasta 15 días en conseguir los medicamentos. Y no es la idea, pues. Porque uno como hipertenso, al no tomarte las pastillas de la tensión, te llenas de líquido. Se te empiezan a llenar los pulmones de líquido y se te infectan, entonces es peor la situación. Pues entonces te tienen que hospitalizar a juro. De hecho, yo estoy saliendo ahorita de una infección pulmonar hace 15 días. Paciencia, mucha paciencia y sonreír todo el tiempo. Tratar de tomártela lo más tranquilo posible y no amargarte la existencia porque eso te enferma más.